Uno de los versículos más importantes que hay en las Sagradas Escrituras con respecto a la inspiración divina se encuentra en 2 Timoteo 3, versos 16 y 17, y dice así: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios, es decir, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios, no es el mensaje de hombres. Toda la Escritura, es decir, los 66 libros que la componen, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, son inspirados por Dios. Es el mensaje que Dios tiene para nosotros. La palabra inspirada en griego antiguo es theopneustos, de theo, Dios, y neustos, que viene de pnein, respirar. Es la respiración fuerte y consciente de Dios sobre los hombres que los capacita para dar expresión a la verdad. Es decir, que Dios mismo está hablando a través de los hombres. Por lo tanto, así como el habla humana se produce por la respiración de la boca del hombre, las Sagradas Escrituras son el resultado de la respiración divina. La Biblia dice en 2 Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este versículo nos indica que los santos hombres de Dios, capacitados por la infusión del aliento de Dios, escribieron obedeciendo al mandato divino y por lo tanto fueron preservados del error, tanto cuando revelaron verdades desconocidas antes como cuando relataban verdades con las que estaban familiarizados. La inspiración de la Biblia es plenaria, es decir, toda la Biblia es inspirada. Y además la inspiración de la Biblia es verbal, es decir, que el Espíritu Santo guió a sus escritores a utilizar las palabras que Dios quería que ellos escriban. Dice además el texto de 2 Timoteo 3, 16 y 17, que estamos examinando hoy, que la Escritura no solo es inspirada, sino que también es útil, y presenta 4 características de ella. Este texto se usa mucho para hablar de la inspiración de la Biblia, pero no tanto para hablar de la utilidad de la Biblia. El texto dice que es útil para 4 cosas. En primer lugar, es útil para enseñar en la doctrina correcta, enseñar en aquello que nosotros debemos depositar nuestra fe, es decir, en qué debemos creer. En segundo lugar, es útil para redarguir, que significa convencer de error y de pecado, es decir, en lo que no debemos creer. En tercer lugar, las Sagradas Escrituras son útiles para corregir, es decir, son útiles para señalar la conducta equivocada, lo que no debemos hacer. Y en cuarto lugar, es útil para instruir, es decir, se refiere al desarrollo correcto de nuestra conducta, lo que tenemos que hacer. Es decir, entonces, aquello en lo que debemos creer, lo que no debemos creer, lo que no debemos hacer y lo que debemos hacer, se encuentra en la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Por último, el texto señala nuestra meta, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El anhelo de Dios, ¿sabes cuál es? Que seamos perfectos. Ahora, ¿en qué sentido? Que seamos maduros, completos, aptos, adecuados, preparados enteramente para toda la obra que Dios quiere que hagamos. El único recurso mediante el cual Dios nos equipa para ser hombres y mujeres de Él es la palabra de Dios. La palabra de Dios además es el único mensaje que debemos predicar para que la gente encuentre la salvación, cambie su modo de vivir y crezcan como genuinos cristianos maduros. Prediquemos y vivamos la palabra de Dios. Leamos la Biblia todos los días. Oremos la Biblia todos los días, porque no es un libro más, es un libro inspirado por Dios y es útil. Dios
te bendice.